Buenos días, queridos hermanos de la Iglesia del Señor. Hoy queremos compartir una palabra muy importante para nuestras vidas y que sea de bendición, de edificación, de consolación para ustedes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, por tu cuidado y tu protección. En estos días difíciles, Señor, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestro auxilio en toda necesidad y tribulación, todo problema, en toda tormenta. Y te pedimos que tu palabra llegue a los corazones de todos mis hermanos y los bendiga abundantemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de hoy que vamos a compartir tiene por título: Elige la fe, no el miedo. La Biblia enseña que el miedo o temor, la inseguridad, los celos, la envidia, el odio, la enfermedad y la muerte entraron en la raza humana después de la caída de Adán y Eva en el huerto de Edén, es decir, cuando estos desobedecieron a Dios. Eso viene en Génesis 3, 9 al 10. En Mateo 8, 23 y 27, esta es la palabra que dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En este pasaje bíblico vemos que el versículo clave es Mateo 8:27, donde dice: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Déjenme decirles que la Biblia nos enseña que Jesús, antes de partir a la diestra del Padre, le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es bien importante que sepan que toda autoridad le ha sido dada a Jesucristo en el cielo y en la tierra, y tiene autoridad y potestad sobre el viento, sobre el mar y sobre toda tempestad. Vamos a imaginarnos la condición de los discípulos en la barca. Imagina que cada uno de los discípulos van saliendo con Jesús en una barca cuando de repente inicia una tormenta. No están preparados para enfrentarla. Recuerde que en aquellos tiempos de Jesús no había barcos o lanchas de motor, no había combustible como el diésel, no había electricidad para encender motores y todo estaba oscuro en ese lugar. La única luz eran los truenos y rayos. El mar estaba muy picado y embravecido y todos están aterrorizados. Se dan cuenta que pueden morir. Mientras sucede todo esto, Jesús está durmiendo plácidamente en la barca. En lugar de esperar la reacción de Jesús ante esta tormenta, los discípulos permitieron que su situación fuera dictada por sus reacciones. Después de rogarle a Jesús que haga algo, Él calma la tormenta, pero no sin antes preguntarles por qué tienen miedo. Su gentil reprensión por su falta de fe no fue porque no creyeran que Jesús podría salvarlos de la tormenta, sino porque lucharon para creer que Él podía hacerlo. Al encontrarnos con tormentas en la vida que no podemos controlar, ¿cómo respondemos? ¿Con miedo o con fe? Aquí les voy a narrar 4 verdades para recordar
en caso de que estemos pasando por una crisis, por una tormenta, por una prueba, por un problema, por una enfermedad que no podemos controlar. Número 1, Dios tiene poder sobre cada tormenta. Los fuertes vientos, la intensa lluvia, las olas enormes, los relámpagos, los ensordecedores truenos, los impetuosos rayos y ocasionalmente granizo no le impresionan a Dios. Entonces no deberían asustarte, pero sí debes de actuar en lo que tú conoces para salir del peligro en que estás. Confiando en Dios, tienes que alejarte de los árboles, los ríos, el mar, las albercas, porque todos sabemos que ahí caen los rayos. No te expongas porque lo lamentarás. ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, es probable que no puedas tú cambiar la situación, pero puede optar por confiar fielmente en Dios en medio de la tormenta, y hay que orar y actuar en la fe. Les voy a narrar testimonios acerca de esto, de que Dios tiene poder sobre cada tormenta. Viajando por tierra en auto, casi llegando a Puerto Vallarta, se desató una tormenta y nos detuvimos por media hora. Mi esposa me dijo, ¿por qué te detienes? Y yo le dije, escuché una voz que me dijo, detente por media hora. Entonces nos pusimos a orar porque en esa tormenta había mucho viento, mucha lluvia y rayos. Después de haber terminado esa media hora, prendí el vehículo y fui rumbo a Puerto Vallarta. Cuando íbamos por la carretera nos encontramos que muchos árboles estaban caídos, sus grandes ramas incluso estaban atravesados en la carretera, y las personas que auxilian en la carretera, los Ángeles Verdes, estaban retirando esas ramas. Pero también había ramas y árboles que habían caído en algunos vehículos. Entonces nos sorprendimos y nos dimos cuenta que Dios sabe cuando estamos en peligro y nos puede detener, y que Él tiene control sobre toda tormenta. Pudimos ver la mano de Dios protegiendo nuestras vidas y pudimos llegar a ese lugar de recreo para poder vacacionar. Número 2, segunda gran verdad. Fijar tus ojos en Jesús te lleva a la paz. Miras el tamaño de la tormenta, miras el tamaño de la prueba o del problema o de la enfermedad, o vuelves tu mirada hacia aquel que puede calmarla. Es solo enfocándote en Dios, quien conoce cada resultado, que puedes navegar en cualquier situación con su sabiduría y su paz. Te voy a narrar otro testimonio. Hace tiempo, como unos 5 años, un huracán categoría 3 se encontraba frente a las costas de Mazatlán. Entonces sabíamos todos que era muy peligroso, que si entraba a Mazatlán iba a suceder muchísimas pérdidas. Entonces la iglesia de Jesucristo se conectó por la vía telefónica, por chat, por mensajes, a ponernos a orar. Y en especial la iglesia Maranata se puso a orar, y entonces el huracán no entró hacia Mazatlán, ni tocó tierra, volvió hacia el mar, hacia el oeste del Pacífico. Ven cómo Jesús tiene control sobre cualquier tormenta, y cuando en lugar de ponernos en pánico, oramos y con su sabiduría y su paz actuamos, entonces es cuando Dios actúa, es cuando Dios mueve su mano a favor de su pueblo. Verdad número 3, Jesús está siempre en tu barca. Es fácil concentrarte en tus miedos, en tu persona, porque no puedes controlar tu presente ni tu futuro. Pero afortunadamente Jesús sí conoce tu presente y tu futuro, y siempre está a tu lado, y te llama a vivir por fe, no por vista. Te voy a narrar otro testimonio muy importante. Estaba hace 3 semanas preparando una prédica en mi computadora, y de repente me empecé a sentir mal, y después me empecé a sentir mucho peor. Llamé a mi esposa y llamé a mi hijo y nos pusimos a clamar
clamar a Jesucristo, al Dios, al Todopoderoso. Y estando tan mal y checando mi problema, nos dimos cuenta que la presión estaba muy elevada, tenía una crisis hipertensiva y además estaba probablemente pasando por un problema también renal. Entonces Dios permitió que pudiéramos actuar con su sabiduría y su paz, y hablé a 2 médicos, compañeros y colegas míos, y esos médicos son de mi confianza mutua, completa, y afortunadamente estaban en el momento preciso y pudieron darme indicaciones para poder controlar el problema y entonces poder salir adelante. Ese sábado y ese domingo fueron tan terribles que yo pensé que ahí iba a quedar el pastor Enrique García. Pero gracias a Dios no fue así, porque Dios puede controlar el presente y también tu futuro. Este servidor ha visto que cuando se cierran las puertas en una situación de crisis y no está alguien para ayudarte en el momento preciso, con la persona indicada y con el equipo adecuado, entonces te va mal si no clamas a Dios por misericordia. Y es bien importante que sepas que Jesús siempre está contigo en tu barca, en tu vida, en tu problema, en tu necesidad, en tu día a día. Verdad número 4. Cuando te encuentras abrumado por la vida, siempre tendrás 3 opciones. Número 1, enfocarte en las circunstancias. Número 2, enfocarte en la persona. Y número 3, enfocarte en Jesús. Cuando tú te enfocas en las circunstancias, en el desastre natural, en la tormenta, en el huracán, en el terremoto, en la enfermedad o en la pandemia, te va a producir estrés, miedo, temor. Número 2, si tú te enfocas en la persona, si tú te enfocas en tus temores, en tus debilidades, en tus complejos de culpa, en tu complejo de inferioridad, en tus enfermedades o en tus necesidades, también vas a estar en una situación de estrés. Pero, número 3, si te enfocas en Jesucristo, el Señor Jesucristo, que elige caminar a través de la tormenta y de todos tus problemas personales, siempre a tu lado, está por encima de todas las cosas. Comenzarás a ver que las tormentas que enfrentas no son tan poderosas, que tus debilidades y enfermedades no son más fuertes que Él. Y encontrarás ayuda y encontrarás refugio en el Señor. Te voy a narrar un testimonio personal. Hace unos 5 días estábamos, mi esposa y este servidor, recibiendo a través de los noticiarios y a través de chats acerca de esta crisis mundial acerca de la pandemia del coronavirus, que se habían vuelto a enfermar aquellas personas que en un principio se habían enfermado en China de coronavirus y que habían vuelto a tener los mismos síntomas y habían vuelto a ser hospitalizados. Narraron en las noticias que este virus se había mutado y había aproximadamente 60 cepas diferentes o diferentes tipos de virus. Entonces, esto nos indica científicamente que era imposible realizar una vacuna. Por lo tanto, empezamos a pensar si esto era una realidad, ¿cómo sería nuestro futuro? ¿Regresaríamos a la iglesia nuevamente a reunirnos como cuerpo de Cristo para compartir la palabra y adorar al Dios de los cielos, al Dios de la tierra, al Dios que creó el mar y los grandes peces y el universo completo? ¿Volveríamos nuevamente a congregarnos? Tuvimos un poquito de temor, o más bien el temor nos invadió y nos preocupamos mucho. Entonces nos reunimos en familia y compartimos esto que estábamos recibiendo y nos pusimos a orar. Orar pidiéndole a Dios su misericordia, pidiéndole a Dios que enviara algo curativo
y también algo preventivo que pudiera nuevamente salvar a la humanidad y volviésemos a comenzar de nuevo. Y estando en esta situación, Dios habló a nuestras vidas en Lucas 21:19. Y les voy a narrar lo que dice Lucas 21:19 en 5 diferentes versiones. La versión Reina Valera de 2015 dice: por su perseverancia salvarán sus vidas. En la versión Reina Valera de 1960 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. En la versión Dios habla hoy dice: manténganse firmes para poder salvarse. En la nueva versión internacional dice: si se mantienen firmes se salvarán. Y en la nueva traducción viviente dice: al mantenerse firmes ganarán su alma. Entonces pudimos entender que en estos 5 versículos habla de 3 veces firmes, una paciencia y una perseverancia. Dios nos muestra que si estamos firmes, tenemos paciencia y perseverancia, podemos salvar nuestras vidas y podemos seguir adelante. Dios nos ha dado la paz y la tranquilidad de que Él va a hacer algo y que quiere que su pueblo dirija toda su atención y enfoque en el Señor Jesucristo, en el Todopoderoso, y que clamemos a Él para tener una respuesta rápida y eficaz sobre esta crisis mundial que es la pandemia del coronavirus. Y sabemos que Él, que es grande en perdonar y grande en misericordia, va a dirigir y va a realizar una solución a esta situación. Porque la Biblia nos indica que estos últimos tiempos, estas señales que en la Biblia nos enseña, son principios de dolores, pero aún no es el fin. Tenemos que tener enfocada nuestra atención en el Señor Jesucristo y pedirle y rogarle por esta situación y por cualquier otra situación que estés pasando. Sé que me están escuchando personas que ahorita están en una situación difícil. Tienen probablemente alguna crisis financiera. Tienen probablemente como tormenta una enfermedad muy dañina. Tienen como tormenta en su vida alguna situación que no pueden controlar, algún cáncer en su cuerpo, alguna situación difícil e incontrolable por el ser humano. Pero déjame decirte que hay alguien que puede controlar tu situación. Hay alguien que puede controlar tu tormenta. Ese alguien es Dios, es Jesucristo, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero decirte que Él tiene la solución a tu problema. A Dios no le asusta ni le impresiona la gravedad de tu enfermedad, la gravedad de tu problema, la gravedad de tu crisis, porque cuando Jesucristo permite que algo así suceda, también Él tiene la solución para resolverla. Dios te bendiga y vamos a orar por tu situación en este momento. Pon tu mano si tienes algún problema de salud en tu cuerpo. En el lugar donde tú tienes esa enfermedad, pon tu mano derecha sobre esa área de tu cuerpo. Si es una crisis financiera, pon tu mano en tu cartera. Si es alguna otra situación difícil, eleva tus manos a Dios y ora conmigo de esta manera. Bendito Padre Celestial, sabemos que tú estás, Señor, en nuestra barca, en cualquier tormenta y situación de crisis que pasemos, tú estás con nosotros. Y tu palabra dice, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Como a ti no te impresiona ni te asusta, oh Dios, porque tú tienes control sobre todas las cosas y tienes autoridad, Señor. Sabemos que las tormentas, las crisis, las enfermedades que podamos estar padeciendo
por más difíciles y peligrosas que puedan ser, tú tienes control y poder para retirarlas, para resolverlas y para bendecir nuestras vidas. Te pedimos por esa enfermedad que está padeciendo cada uno de mis hermanos. Tocamos esa enfermedad y le decimos, en el nombre de Jesús, salga de nuestro cuerpo y en el nombre de Jesús no haga más daño a nuestros órganos y en el nombre de Jesús se establezca la sanidad de Dios en nuestro cuerpo, en cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, en cada uno de los tejidos, y sea la sanidad del Señor desprendida desde el trono de su gracia hacia nuestras vidas en el nombre de Cristo. Si estás pasando por una situación financiera, he aquí, Dios es el dueño del oro y la plata, y Dios puede traer sobre ti una situación de salvación. Por lo tanto, en el nombre de Cristo Jesús, venga de los cuatro puntos cardinales, promoción y provisión para tu vida. Y sé que en el nombre de Jesús toda escasez se va de tu vida y viene ahora la provisión divina para ti. Si haya cualquier otra situación de crisis, de tormenta en tu vida que no puedas controlar, he aquí levantamos nuestras manos al cielo y decimos, Señor, nos abandonamos a ti. Queremos que tú hagas y deshagas esta situación que estamos pasando y que tú, oh Dios, puedas quitar esto, Señor, que está, Señor, afectando nuestras vidas, nuestra paz. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos a ti y creemos en este momento que del trono de tu gracia viene la solución a mi problema, a mi necesidad, a mi tormenta, a mi prueba, a mi enfermedad. En el nombre de Jesús, tú tienes poder y autoridad sobre todo. Y gracias, Señor, por tenerte en nuestra barca, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, te damos a ti las gracias por lo que va a acontecer en este momento en nuestras vidas. Y en el nombre de Cristo Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado en este día para bendición, para consolación y para edificación. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, damos gracias porque Dios tiene todo bajo control y Dios está hablando en nuestras vidas. Él está en nuestra barca. Recuerda, Él está en tu barca. Él nunca te ha abandonado. Dios te bendiga y Dios te guarde.